Entonces vamos a empezar a desarrollar nuestro primer ejemplo. Lo que estamos viendo o lo que va a hacer nuestro ejemplo es recoger unos nombres, una edad y al darle el botón va a crear una frase como la que estamos viendo, pero con los datos insertados. Por tanto, esto es un texto con un formato donde se está mezclando los datos de las variables o los datos de los campos y va a ser activado al darle touch en el botón. Para eso necesitamos conocer un concepto muy elemental en lo que es desarrollo de aplicaciones, que es el patrón de desarrollo MVC. En este patrón lo que identificamos es de inmediato, lo que es más sencillo es identificar la vista, que es un componente del proceso muy, digamos, eh, muy, muy al alcance de conocerlo, es decir, todos los controles que se visualizan en una pantalla de un aplicativo corresponde a la vista. Un aplicativo puede tener múltiples vistas, pero cada uno de ellos tiene diferentes controles, botones, labels, text fields, imágenes, etc. Estos objetos de control o elementos visuales se comunican a través de unos vínculos hacia una capa de programación que se llama la capa controller. Como su nombre lo indica, lo que hace es controlar los elementos y la interacción con el usuario. Estos son principalmente códigos de programación que vamos a aprender a desarrollar, y a su vez hay una capa model que también es la que también una serie de códigos que permiten el desarrollo de la solución de la lógica de las funcionalidades del aplicativo. Vamos a conocer dos elementos importantes, que es el IVAulet y el IVAction, que son las formas de vincular el elemento visual con los elementos de programación. Y en el caso del outlet, lo que define es un property o va a permitir representar a través de un nombre a cada elemento. Por ejemplo, el label va a ser representado a través de un código y ese código va a ser generado a través de este vínculo IVAulet. El IVAction, de manera similar, está orientado a generar métodos que normalmente lo generan los botones o elementos de control que provocan una acción en el código o en la lógica del aplicativo. Vamos a continuar con abrir un proyecto. Abrimos el Xcode 6, damos File, New, Project y vamos a escoger en esta siguiente pantalla una de las opciones que vemos acá. Estas opciones que se visualizan son básicamente las opciones de estructuras para crear un aplicativo. Vamos a escoger esta, que es la más sencilla, la más simple, para poder iniciar nuestro primer ejemplo. Vamos a colocar un nombre que básicamente vamos a conocer dos o tres elementos visuales que se llaman user interface. Vamos a conocer constantes y también algo de funciones. En este primer ejemplo no vamos a comentar mucho del Xcode, solamente lo más básico, como poner acá el nombre de organización. Acá se pone el dominio invertido, que con el nombre del producto genera un nombre de bundle, que es un identificador único del proyecto. Esto para evitar colisiones. También en el lenguaje de programación a usar vamos a escoger el Swift y el device, el iPhone. Vamos a escoger dónde grabarlo. Para eso ya tengo una carpeta para grabar los ejemplos y ya está listo el Xcode para iniciar la construcción de nuestro proyecto. Lo primero que debemos preocuparnos es conocer rápidamente las áreas de información. En el lado izquierdo está el navegador, porque nos permite navegar de fichero en fichero, y vamos a conocer básicamente estos dos primeros. Este fichero nos representa la capa vista o la vista que actualmente nos va a servir para hacer el ejemplo.
En esto que se denomina Main Storyboard, que es un tapiz, se pueden ir diseñando las demás vistas y la interacción entre vistas que veremos más adelante. Este View Controller es específico de la vista que estamos acá representando y es un fichero que va a permitir realizar el control de cada uno de los elementos. Por ahora vamos a orientarnos a diseñar la vista, para lo cual iniciamos seleccionando la misma y ubicándonos en este cuarto icono contado de izquierda a derecha, que es el área del inspector. Esta área del cuerpo ya se han dado cuenta que es la parte editable y que va cambiando de acuerdo a la selección, pero estos a su vez, cuando seleccionamos un elemento, el área de inspector también va cambiando. En este caso nos va a servir para definir un tamaño de la vista. Esto es 4 pulgadas de diagonal, de orientación portrait, y estaríamos listos para ahora usar. En la parte inferior derecha están todos los objetos que nos van a servir para diseñar la vista. Vamos a iniciar arrastrando un label. Vamos a colocar, cambiar el atributo, que es el texto que está dentro del label. Este label es un contenedor de texto, o sea, contiene solamente textos. Acá vamos a poner, estamos siguiendo el ejemplo. También vamos a arrastrar un botón, que es otro objeto. Este objeto también podemos cambiar de nombre, por ejemplo, procesar o calcular, cualquier nombre que se nos ocurra o que sea afín al proceso que va a realizar. Y finalmente nos falta un text view, que lo podemos buscar usando este buscador, y de esta manera tenemos nuestra vista tal cual habíamos proyectado. Esta vista, nos falta todavía los text field. Los text field nos permiten tener un ingreso de datos campo por campo. En este caso tenemos un campo para edad y un campo para nombres. También hay que mencionar que cada uno de estos elementos tiene sus atributos que lo podemos manejar visualmente. Por ejemplo, podemos cambiar el atributo. Ya habíamos cambiado el atributo de nombres, ahora de texto, y ahora cambiamos el atributo de color. Podemos cambiar el tipo de letra, la forma como se debe alinear, etc. Del mismo modo, este text field tiene otros atributos, por ejemplo un atributo placeholder, que por ejemplo vamos a escribir esta frase y se visualiza como una ayuda para el usuario. Pueden ensayar manejando cada uno de estos atributos. Al botón, por ejemplo, le va a cambiar del fondo, y el texto del botón va a crear un contraste de esta manera. Entonces tenemos por fin listo el diseño, un primer diseño muy básico para continuar con nuestro ejemplo. Acabamos de terminar la parte vista, la capa vista de nuestro modelo MVC, y en el siguiente video vamos a empezar a vincular hacia nuestra capa controller usando el IB Outlet y el IB Action.